Bienvenidos, estimados amigos. Gracias por acompañarnos. Me han solicitado que me presente. Mi nombre es Luis, mi apellido es Ismodes y soy responsable por la dirección y gestión del conocimiento en la empresa que fundamos hace 16 años, iFeel. Este es el webinar número 15 desde el 25 de enero, donde hicimos el primero. Y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a Rosario Chávez, a quien por cariño le decimos Charito, y a quien conocemos desde el año 2011, cuando nos dio la oportunidad de acompañarle en la primera certificación ISO 20000 en Perú. Después se ha desempeñado con mucho éxito en México, Ecuador y España, lugar desde donde nos está conversando hoy, siendo las 2 de la mañana por allá. Como pueden ver, Charito es realmente una nómada. Adelante, Charito, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los participantes en el webinar. Bueno, a propósito de nuestras circunstancias globales, me pareció oportuno desarrollar este tema de transformación en tiempos inciertos. Les cuento un poco, es importante conocernos. Me formé como ingeniera en la UNI, mi formación base, en la necesidad de conseguir resultados a través de otros. Vino la motivación de estudiar management ejecutivo y management de proyectos, ¿no? En el tiempo me fui especializando en programas, portafolios y PMOs, partiendo de PMOs de TI, y en los últimos años he venido haciendo setup y sostenibilidad de PMOs transformacionales, ¿no? Como decía Luis, he tenido la oportunidad de trabajar en varios países de Latinoamérica y de residir ahí, y también en Europa. Ha sido inevitable, ¿no?, en este proceso incluir procesos de autogestión en mi propia transformación, para entender cómo viabilizar la transformación de la organización y de los otros, ¿no? En esa línea me he formado y me he certificado como coach, máster en PNL, una certificación en análisis transaccional, que es la CTAO, ¿no?, y varios enfoques de coaching. ¿Para qué? ¿Cuál es mi motivación para desarrollar este tema? Básicamente es compartirles algo en lo que yo creo profundamente, ¿no? Es el impacto determinante del factor P, el factor people, ¿no?, en todos los procesos de transformación. Y vamos a desarrollar este webinar para encontrar algunos procesos de intervención que nos ayuden a asegurar el éxito aún en tiempos inciertos, como esto es lo del COVID, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Veremos en esta lámina que desde los principios de los tiempos, los seres humanos hemos desarrollado capacidades para mejorar nuestro estilo de vida. Vemos aquí que venimos desde la agricultura. Durante centurias hemos venido creciendo. Llegamos a los 1800 con 1 millón de habitantes a nivel mundial. Y este proceso de cambio, quiero anotar en los momentos determinantes en los que nos hemos transformado, duró 60 años, ¿no? La revolución industrial en sí tomó más tiempo, pero esto tomó 60 años. Es interesante notar desde el punto de vista de AT, le llamamos physis a esa energía que nos lleva a los seres humanos a crecer, maximizar el desarrollo, ¿no? Crecer y hacer cosas. Entonces, hemos ido pasando en este proceso de crecimiento, como verán, en una curva exponencial. Hemos ido pasando por crisis. Hemos pasado 2 guerras mundiales, la crisis del 30, y crecimos de 1 millón a 2 millones. Siempre hemos estado transformándonos, ¿no? Este es un proceso muy interesante. El proceso de disrupción económica, social, tecnológica, nos ha llevado muchísimos años, pero las brechas, o sea, los momentos del cambio, como vemos en estas guerras, o como vemos, a ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí, nos duró aproximadamente estos 60 años, ¿no? Cada sistema de producción, como veremos, el sistema de agricultura, el sistema industrial, y luego esta etapa de la información que estamos viviendo, ha implicado sistemas de gestión, de administración, ¿no?, adecuados a cada etapa, dimensionados de acuerdo también a los tamaños de población, ¿no? Y en cada etapa se han establecido procesos, ¿no? Procesos se han establecido también, hay algo que es muy importante, que es la tecnología, ¿no? Y esto ha determinado también estructuras poderosas en las que hemos aprendido a interrelacionarnos. Mientras hacía esta presentación me llamó la atención, por ejemplo, estas 2 láminas, ¿no? En la parte industrial
las personas que hemos vivido esta etapa trabajando en los 70, 80, vemos cómo nos relacionábamos para construir de manera masiva. Todo era escalamiento, ¿no? Todo era trabajar en procesos de escalamiento para poder reducir costos. Sin embargo, ahora, esta es una lámina de Bosch, ¿no? Bosch entra en un proceso de industria 4.0 y lo que hace Bosch es planificar en una de sus plantas el proceso de integración de inteligencia artificial con 5G para lograr más competitividad y poder resolver la demanda del mercado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ustedes saben que en estos momentos, afrontando el COVID, la necesidad de los procesos de seguridad, reconocimiento facial y todo este desarrollo, pues ha crecido aún más exponencialmente, no estamos en otra disrupción. Y ellos necesitan pasar de una presencia humana de 70% a una presencia de robótica del 70%. Pero además nunca hemos estado exentos de epidemias o de pandemias, ¿no? Y verán en esta lámina que en la medida en que nos hemos acercado a este crecimiento exponencial, también las epidemias han sido exponenciales. Con la gripe española, la que se llamó gripe española, murieron entre 20 a 50 millones, vamos a poner 25 millones. Parece que siempre fue difícil contar el impacto de, digamos, de cada pandemia, pero 25 millones es un punto de acuerdo de los investigadores. Y aún así, con estas muertes en estas pandemias, la población ha seguido creciendo. Ese fisis que tenemos nos lleva a estos procesos de crecimiento muy importantes. Esto ha determinado algunos desafíos para el ser humano. Desafíos importantes, por ejemplo, en nuestra forma de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, la reducción, muchos deben haber visto esta lámina, ¿no? El lifespan de las organizaciones, que ha pasado, ¿no? En menos de 60 años, el tiempo de vida de las empresas se ha reducido dramáticamente y la tendencia es a 12 años, ¿no? Probablemente con el impacto que tenemos ahora esto tenga que modificarse ligeramente. Pero estamos viendo que algo ha pasado en nuestra forma de organizarnos para resolver el crecimiento exponencial y el aporte que los seres humanos sabemos crear con la tecnología, y en el management aún no lo tenemos resuelto. Es un gran esfuerzo el tema de cómo gestionamos, cómo nos organizamos para abordar estos procesos de cambio. Y ahora tenemos un cóctel perfecto para una disrupción, para algo que nos puede motivar a ver con expectativa lo que viene hacia adelante, ¿no? Y eso es esta sumatoria de ingredientes, ¿no? Tenemos el 5G, ya lo vemos en Bosch, ¿no? En un proceso acelerado en su planta en Alemania, ¿no? Vemos integrando la inteligencia artificial con el 5G, el 3D, la Big Data, el Internet de las Cosas. O sea, esto es algo que la mayoría de nosotros estamos tocando y hay cosas que pasaron a convertirse ahora en la nueva realidad, como la educación, ¿no? La educación en línea, que podía ser todavía un tabú para ciertas universidades, de pronto esto pasó a consolidarse y yo creo que no damos marcha atrás, ¿no? Entonces, estos procesos de cambio, estos procesos disruptivos, nos llevan a ensayar nuevas maneras de organización. En esa línea hay muchos estudios que se han planteado para buscar modelos que nos ayuden a resolver, ¿no? Los modelos son las abstracciones que hacemos para interpretar nuestras realidades y encontrar formas de entender nuestra realidad y poder intervenirla. En ese proceso me gusta mucho esta propuesta de Frederick Laloux. Él es un consultor de ex McKinsey, y lo que él hace es estudia, él intuye que hay unos procesos emergentes a nivel organizacional, analiza 2 empresas de diferentes ramas, ¿no? Y se da cuenta de que estas empresas están, o sea, no son empresas diferentes en diferentes países y encuentra un mínimo común múltiplo en esas empresas, de tal manera que se atreve a plantear este estudio, ¿no? Él dice, históricamente hemos ido pasando
desde una etapa agraria que era, le llama le pone colores, ¿no? Era más agresiva, a una etapa llama TIL, a un sistema más autogestionado, ¿no? Entonces, a cada etapa histórica le va asignando un color, le va asignando comportamientos que están asociados a los colores. Como verán, desde la parte individual e impulsiva, pasando por la parte más ámbar, la parte de racionalidad, la parte verde, ¿no? Lo que es todo digamos, el enfoque de las empresas verdes, ¿no? Va haciendo un análisis en su libro, pero vamos a ver luego un poco más de qué significa este enfoque TEAL, ¿no? TEAL. Esto nos lleva a plantearnos, ¿no? Una pregunta que les planteo también, ¿no? ¿Será que la manera en la que estamos dirigiendo las organizaciones necesita un cambio? Hemos crecido exponencialmente, tenemos un cóctel de ingredientes tecnológicos como nunca antes jamás hubiéramos podido imaginar, y tenemos disrupciones encima pandémicas que aceleran algunos comportamientos, y nos queda pensar en cómo lo vamos a hacer. Todos estamos afrontando ahora el cómo lo vamos a hacer, ¿no? En esa línea del cómo lo vamos a hacer, pues no hemos estado quietos nunca, ¿no? Hemos creado muchas buenas prácticas, pasamos a las best practices, ¿no? Algunas más ágiles que otras, hay mucho debate, esto es ágil, esto no es ágil, pero tenemos construcciones poderosas, ¿no? El Project Management, ITIL, hay un set de metodologías ágiles, en fin, hay muchas, digamos, propuestas, y estas propuestas consolidadas, desarrolladas cada uno en países distintos, han necesitado adaptarse a las diferentes realidades, y también se ha necesitado ir en este continuo. Me gustó mucho esta lámina, la inferior, porque todas estas propuestas han necesitado actualizarse, ¿no? Y hablamos continuamente de releases que responden a cambios de normativas, a cambios de tecnología, a feedback también que nos devuelven algunos países y necesitamos adaptar todos estos procesos de cambio. Hay un movimiento incesante, ¿no? De actualizaciones para perseguir una adaptación que intente reflejar una respuesta a esa nueva realidad, ¿no? En mi opinión, uno de los procesos, una de las creaciones de management más importantes de los últimos tiempos es el project management, ¿no? Esta organización temporal yo le llamo proyectos SA, ¿no? Porque digamos, un proyecto es una organización temporal en la que los recursos, el equipo, la estructura, todo se crea solo y exclusivamente para solucionar un desafío específico, ¿no? Una infraestructura, un producto, un servicio, un cambio. Pero en este proceso, en los proyectos, constantemente nos enfrentamos a brechas muy importantes, ¿no? Comenzamos un proyecto y por delante tenemos el futuro. Esto significa de que hay expectativas. Conforme el proyecto se va desarrollando, el conocimiento de los stakeholders va creciendo y se requiere gestionar expectativas. En este proceso, los proyectos necesitan gestionar riesgos. Es imposible no considerarlos, ¿no? Entonces, los riesgos son un factor que va a estar presente. Incertidumbre, todas. Porque yo tengo más de 30 años trabajando en proyectos, no conozco un solo proyecto en la que haya encontrado información completa, información perfecta. Es más, información contradictoria. Los pliegos, las bases, las ofertas, los planos ASBIL, los SOW, normalmente tienen contradicciones, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con algunas incertidumbres respecto a cómo resolvemos y cuál es el punto de partida, ¿no? Estas son digamos, las formas de pensar cómo gestionamos esto, ¿no? Y partimos con supuesto. Asumo ¿no? Que tengo la gente que sabe cómo manejar inteligencia artificial con 5G. Pues si recién se está creando, pues es un supuesto que la gente que hace, los científicos de datos puedan conocer esto, ¿no? Pero en realidad estos son supuestos. Trabajamos con muchas restricciones. Podemos conseguir dinero,
qué pasa si necesitamos más o menos tiempo. Los cambios, pues existen y vamos a considerar que el cambio es una constante y los proyectos están para manejar cambios, ¿no? La integración es otro tema subjetivo. O sea, ¿cómo tengo que integrar elementos de diferentes vendors en diferentes países? No es lo mismo integrar en Ecuador. He manejado proyectos de seguridad en Ecuador y en México, ¿no? Y hay culturas distintas y eso es sumamente importante porque hay niveles diferentes a nivel técnico, a nivel de capacidades, de disponibilidad de capacidad, a nivel de management, a nivel de normativas. Entonces las integraciones no son necesariamente técnicas, ¿no? Integraciones de cómo logro esto, ¿no? Y nunca estaremos exentos del tema de conflictos. Entonces, finalmente, gestiono proyectos técnicos, concretos, están escritos en las ofertas o en los SOUs o en los documentos técnicos, no. Gestiono personas, personas que tienen expectativas, personas que no tienen información completa, que la realidad implica cambios. Y para todo este proceso se fue construyendo dentro de lo que es el management una entidad nueva a la que yo defino, esto es una definición propia, ¿no? La defino como una unidad adaptativa, ¿no? Les decía que en mis orígenes trabajé en temas de TI, más en tecnología, en PMOs más técnicas, más de soporte, más clásicas a nivel de control, pero las PMO actualmente pues dependen de la gerencia general y normalmente las PMOs son estas unidades que se van a adaptar a la transformación de la empresa y van a evolucionar con ella, ¿no? Para brindarle soporte y hacer posible la implementación de las microestrategias o de las estrategias medias, ¿no? En esa línea, un aspecto importante en toda transformación es la cultura, ¿no? Podremos definir, la personalidad solo se refiere al ser humano, pero podríamos hacer el símil y decir que la cultura es la personalidad organizacional, ¿no? Y entonces en el tema de cultura, cuando hablamos de cultura, nos referimos a patrones de comportamiento, ¿no? A sistemas consolidados de creencias, ¿no? De historias, de cómo contrata la compañía, qué lineamientos propone, qué reglas define la empresa para que la organización tenga viabilidad en el mercado, ¿no? En esa línea hay muchos estudios, ¿no? Ahí puse la fotografía de Goldberg, ¿no? El modelo Ocean, pero hay muchas propuestas. A mí me gusta mucho una de Rolf Alling, ¿no? Él hace una clasificación desde el enfoque de análisis transaccional. Rosa Kraus también hace un análisis oye, una empresa a nivel de cultura, ¿cómo aborda los conflictos? ¿Cómo maneja las crisis? ¿No? ¿Es más rápida, es veloz, es abierta, es escéptica, es ansiosa? ¿Cómo maneja la cohesión del equipo, ¿no? del trabajo en equipo? ¿Cómo maneja los riesgos? Todas estas son preguntas que nos hacemos que tienen que ver con patrones, ¿no? Patrones de comportamiento. Y bueno, entonces vamos viendo que el éxito finalmente de un proceso de transformación que es intrínseco, que es, digamos, algo prácticamente natural en los procesos organizacionales, porque el mundo está cambiando, porque la tecnología está cambiando y vivimos en procesos de cambio frecuentes y hay momentos disruptivos como el que estamos afrontando en los que necesitamos la transformación. Pero ya veníamos con un proceso acelerado. El mundo tenía una previsión de desaceleración en todo el mundo. O sea, antes de la pandemia estábamos en una crisis global. Ya veníamos, Latinoamérica estaba bastante estancada y habían cambios económicos drásticos, ¿no? Entonces, en ese proceso de crecimiento exponencial y de cambios importantes, aparece en el Management 3.0, esto de las organizaciones TIAL, y hay coincidencias, a pesar de que son propuestas que vienen cada una por su propio desarrollo, hay algunas coincidencias que nos llevan a plantear, ¿no? Oye, vayamos a trabajar con grupos autoorganizados, ¿no? Autoorganizados. Venimos de una etapa industrial de jerarquías, de estructuras duras, sólidas, y vamos a trabajar en grupos que se autoorganicen, ¿no? Vamos a trabajar con propósito.
Vamos a trabajar con enfoque en el valor, en lo que es importante. Vamos a trabajar en equipos multifuncionales, ¿no? Y vamos a hablar de horizontalidades. Esta es una desestructuración bastante interesante, ¿no? Y aparece un lenguaje nuevo, ¿no? Nos volvemos a hacer tribus, vamos a trabajar con los Agile Coach, los Product Owner, los Squads, ¿no? Tenemos otra jerga organizacional. Y bueno, los nuevos no se han hecho mucho problema y han comenzado con estas organizaciones. Pero claro, el Producto Bruto Interno de la mayoría de los países se sigue produciendo con las organizaciones legacy, las que todavía están ahí, a las que pertenecemos muchos de nosotros. ¿Y cómo hacemos esa transformación de una estructura definida en base al poder? ¿Cómo pasamos a organizaciones planas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de inventarnos una forma de trabajar juntos de manera mucho más colaborativa, potente? ¿Qué pasa con esas creencias, ¿no? Y entonces vamos a entrar a algo que es muy importante, que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Porque es el que está en la base de todo este proceso de comportamiento, ¿no? ¿Cómo funcionamos realmente? O sea, ¿realmente sabemos por qué somos como somos? Pues vamos a entrar entonces al factor clave de todo esto, ¿no? Al factor people, ¿no? El people es personalidad, la personalidad es un sistema, y como todo sistema, este sistema tiene partes, ¿no? Yo trabajo con el modelo de Verne. Verne es un médico psiquiatra que desarrolla su propuesta, su teoría hacia los años 50 al 70, y lo que él observa es que nosotros tenemos algo que se llama estados del yo, que todos los seres humanos tenemos un sistema integrado de pensamientos, emociones y comportamientos, y que funcionamos, ¿no? Como con tres personalidades, lo vamos a ver luego. Pero también hay algo importante a notar en este proceso que es importante para entender las resistencias al cambio. Este ser humano es una estructura compleja única, absolutamente única. Veo que somos casi 50, cada uno de nosotros somos estructuras únicas, ¿no? Que incorporamos a nivel de información petadata, 10 a la 15, ¿no? Datos, ¿no? A nivel de sinapsis cerebral. Eso equivale exactamente la cantidad de información que hay actualmente en Internet, y eso está dentro de cada uno de nosotros. Está a nivel de data que colecta nuestras creencias, nuestros juicios, la información, las experiencias, a nivel del pensar, a nivel de la parte emocional y a nivel también de las experiencias que recogemos con los comportamientos. Esa estructura se ha formado desde que hemos nacido, y en un 70-80% se ha definido como una estructura, un sistema operativo, ¿no? Hacia los 3 años de edad. Hacia los 3 años de edad, prácticamente hemos definido esa base que va a definir un comportamiento futuro, nuestras decisiones futuras, ¿no? En base a ese sistema que se ha establecido en esa primera infancia. Bueno, les decía, Verne plantea 3 estados del yo. Él dice que algunas veces nosotros tenemos comportamientos, le llama el estado padre, que recoge las normas, las reglas, los mandatos, los aprendizajes de nuestras figuras parentales, padres, abuelos, tíos, profesores, ¿no? Y entonces eso determina nuestro sistema aceptado cuando éramos muy pequeños y no teníamos capacidad de contradecir ni poner juicio ni oponernos a lo que aprendíamos, y así hemos venido aprendiendo y generando un sistema de pensamientos integrado a comportamientos y a sentimientos, y funciona como un sistema, como un engranaje, ¿no? Y luego tenemos un estado del yo niño, que recoge nuestra experiencia de niño, ¿no? En esa experiencia de cómo fuimos niños, ¿qué hicimos? Éramos espontáneos, aventureros, creativos, innovadores. Mucha de esa capacidad está en ese estado niño, ¿no? Todos tenemos un estado niño, todos fuimos alguna vez niño, por eso tenemos un estado del yo niño,
todos tenemos un estado del yo padre porque hemos recibido, estamos aquí a la edad que tenemos, porque hemos recibido todo un proceso, digamos, de introyectos de nuestras figuras parentales, y luego hay un estado del yo adulto, que es el estado que integra estos otros dos estados. Este estado responde a la realidad, ¿no? Yo voy a hacer esta presentación y digo, Luis, ¿qué tipo de público tenemos? ¿Cuánto va a durar esta presentación? ¿Cuál sería el tema que puede agregar valor al tipo de público que frecuenta, que esté interesado en Learning as a Service? Y entonces, cada vez que confrontamos, decidimos, creamos, validamos, estamos en el estado adulto, ¿no? En la vida real, nosotros necesitamos el estado padre, el estado adulto, el estado niño siempre, pero hay momentos en los que yo necesito mi creatividad y sale a tallar, activo mi estado niño y hago propuestas de innovación, de creatividad, de espontaneidad, de intimidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si por alguna razón en mis circunstancias personales fui el hijo mayor y no jugué y tenía muchas responsabilidades o tuve unas circunstancias particulares, podría ser que mi estructura es como esta, ¿no? Que desarrollé un estado padre y esta es mi arquitectura, esta es la, digamos, la radiografía de mi personalidad. Entonces en la vida voy a ir más responsable, con más normas, voy a elegir una carrera probablemente como auditor, como abogado, ¿no? Poniendo las reglas, las normas, probablemente como calidad, ¿no? Mucha gente de calidad suele tener un estado padre del deber ser, tenemos que hacer esto, debemos hacer esto otro. Son estructuras diferentes, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que se fue a un estado niño? Oye, ¿cómo se hace esto? Es que no lo sé hacer. Y entonces, una estructura más innovadora, fantasiosa, creativa. ¿Quién va ahí? Pues un vendedor, un diseñador de producto. Alguien de producto puede decir, ¿no? En la vida real, ¿no? Oye, ahora que tenemos estos procesos de, digamos, el COVID, vamos a lanzar un delivery de productos con drones, ¿no? Y por tierra con robots. Y entonces se lo dice al financiero y el financiero dice, pues no, no tenemos, no está en las normas, ¿no? O el de calidad, no es, eso no está en las normas. También podría decir el financiero, no tenemos presupuesto para esta innovación, ¿no? Porque el presupuesto estaba definido el año pasado y esto es lo que nos pasa en la vida real. Vamos al mundo con estas estructuras, ¿no? Esto es un tema muy profundo que podríamos abarcar muchísimo. La idea es compartirle que hay alternativas, digamos, hay alternativas para intervenir, ¿no? Verne desarrolla, además de la teoría de los estados del yo, que es bastante profunda, hay análisis transaccional, análisis funcional, también desarrolla todo un sistema, de una teoría de transacciones. Una transacción es, cada vez que conversamos, ante un estímulo y respuesta, hacemos una transacción. Y él lo que dice es, ¿desde qué estado del yo estás hablando? ¿No? Cuando yo les comentaba, ¿cómo puede hablar un auditor con un product manager, ¿no? Que quiere lanzar después del COVID un producto con delivery, con entrega de, digamos, de drones, con entrega de servicios por drones? Él está hablando de un estado niño y el otro está hablando de un estado padre, y así nos comunicamos, ¿no? Lo apropiado en una empresa para construir, validar, crear y tener el feedback de retroalimentación sería que hablemos en un estado apropiado de adulto. Pero también necesitamos en algún momento esos otros estados de Dios, ¿no? Son todos importantes. Pero cuando estamos en estos estados y empezamos a trabajar, comerciales, todos con estado niño muy grande. La gente financiera con este estado. De repente un project manager puede estar más en este estado. Cuando estamos trabajando personas reales, con estructuras reales, construidas en 30, 40, 50 años, empezamos a trabajar de repente en juegos, ¿no? En juegos de perseguidor, salvador y víctima, y entonces empezamos a perder energía intentando hacer las cosas por los otros o dejando que los otros hagan las cosas que me tocan o poniéndome en una situación de víctima, de que ya no puedo con este proceso o estos comerciales siempre están vendiendo todo lo que no podemos y entonces tenemos áreas operacionales que están desgastadas, angustiadas, fastidiadas, resentidas o molestas con las áreas comerciales que siempre venden lo que no se puede hacer en el tiempo que se necesita, ¿no?
Y entramos en juegos, organizaciones que juegan, ¿no? Y eso está, digamos, relacionado pues con ese sistema de guiones, ¿no? Es lo que Verne propone. Todo esto forma una programación inconsciente, no vamos de malos por ahí, ¿no? Vamos actuando con nuestra edad, con nuestras conversaciones y acuerdos, pero con una programación inconsciente que viene de esas estructuras. Y veamos qué pasa entonces en la vida real. Veníamos de un crecimiento acelerado, estábamos de repente molestos porque no podían sacar vacaciones, porque tenemos que vender, tenemos que terminar los proyectos, necesitamos liberar un producto porque la empresa está creciendo, ¿no? Tengo las vacaciones negras ahí acumuladas y tengo rabia, ansiedad por este proceso. Llega el COVID y de pronto es que no vendemos nada, tenemos todo paralizado, estamos todos en confinamiento, entra la crisis, ¿no? Esto es a nivel de management, pero adentro las personas estamos asustadas, se está reduciendo la parte laboral, la empresa va a hacer una reducción, acá tenemos los ERTES, en Perú pues otro tipo de las suspensiones, ¿no? Perfectas, o, entramos en procesos de desesperanza, ¿cuándo saldremos de esto? Luego entramos, de repente pasamos todo esto a la fase 1, 2, 4, 5 digamos, de salida y entramos en un crecimiento de portafolio con productos nuevos, ¿no? Se decidió ir con la robótica, vamos que el 5G, o vamos a integrar el 3D para crear nuestros productos, porque de repente es mejor comprar las impresoras que traer cosas de China, y decidimos ser creativos y entonces entramos en procesos de alegría, motivación, y de pronto todos están creando cosas nuevas y en ese proceso de creación de, digamos, de productos nuevos, el mundo se nos revuelve de nuevo, entramos en entornos VUCA, algo que bien conocer. Entonces, entramos en otro proceso de estrés y de tensión. Todo esto es sobre la misma gente. Todo esto, todas estas emociones, se basan en esos constructos que tenemos desde esa infancia, ¿no? Esto va a determinar tensiones laborales intensas, va a determinar culturas muy, digamos, que se estresan y, y entonces en las empresas, en muchas empresas no está permitida esta expresión emocional, ¿no? ¿Y qué hacemos? Entonces, les había hablado de la PMO, ¿no? Esta entidad nueva que viene a gestionar estos procesos de transformación. Y lo que hace esta oficina, pues necesita intervenir con procesos de cambio, muchas cosas en procesos de cambio, ¿no? Cotter, GIF, está el mismo PROCI, procesos de adaptación, trabajamos con curva de Anna Kraus, las curvas del duelo, ¿no? Porque perdemos cosas, cada vez que cambiamos de un estado al otro, perdemos algo, una manera de trabajar, estrategias de project management vitales, ¿no? Actualizar las hojas constantemente con Agility, todo esto es un proceso de transformación, porque necesito ver cómo gestiono todo este cambio, que además ahora se acelera, cómo afronto la disrupción, que ahora viene en caída libre. Esta curva la construyó antes del COVID, ahora tendría que pronunciarlas más dramáticamente, con lo cual el miedo se me convierte en pánico, la desesperanza en agobio total, ¿no? El estrés probablemente en una ansiedad terrible, porque ahora necesito teletrabajar y todo está convirtiéndose en un modo de trabajo que va más rápido de lo que mi mente puede procesar, ¿no? Y yo voy atrás con mi proceso inconsciente de vida que le cuesta entender qué terreno estamos pisando, ¿no? Bueno, la dirección necesita mi soporte. ¿Cómo logro efectividad para gestionar este management? ¿Cómo lo hacemos? Las organizaciones están cambiando porque el mundo está cambiando, ¿no? Y afrontamos entornos turbulentos y desafiantes. Entonces, las oficinas de proyecto, pues necesitamos intervenir en todos los niveles, ¿no? Ponía dos curvas, la tradicional, el liderazgo, gerencia, media y colaboradores, y la actual, la agility, ¿no? La más plana, ¿no? En la que todos pasan a ser un plano horizontal, ¿no? Y tenemos squads, ¿no? También los gerentes pasan a ser agile coach y hasta el líder entra en este proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante el coaching, porque ahora los líderes están aquí, el especialista puede ser un líder ahora en la situación de disrupción. Me llamaban hace poco personas que necesitan de gente en tecnología, que sepan algo que de repente consideraron que ya no era válido, pero que ahora que necesitamos más redes y más fibra y estas cosas se requieren personas de ese tipo. Entonces,
Un líder técnico puede ser el líder ahora. Necesitamos hacerle coaching, puede ser con ATL, PNL, ICF, otras opciones, ¿no? O los nomads, han expuesto muchos nomads aquí en estas sesiones, hacer mentoring, que es experiencia. Necesitamos hacer consultoría, ¿no? Para incorporar estas best practices que hemos comentado, ¿no? Y la experiencia multifuncional e internacional, multicultural nos ayuda, ¿no? Necesitamos formar a la gente, pero rápido, en formatos diferentes con Agile, ¿no? Lo más importante, el mindset, ¿no? El mindset, ¿cómo cambiamos la mente si nuestros millones, ese peta, digamos, esa petadata de información que está en el cerebro de cada una de estas personas, tiene 30, 40, 50 años formada con unas estructuras que son las que son? Nosotros podemos intervenir en mejorar y desarrollar nuestros estados del yo y nuestras capacidades, pero cuando hay estrés volvemos a la estructura original, al sistema operativo original. Luego le ponemos software, no le ponemos release y le arreglamos para poder redecidir y crecer. Pero en momentos de estrés viene el original. Entonces, el mindset organizacional tiene que ver normalmente con los founders, ¿no? Con los líderes. Necesitamos intervenir a todos los niveles, ¿no? Y para eso, pues, vamos con talleres de cambio, talleres de gestión del cambio de creencias, team building, etc. Bueno, esta ha sido una pincelada de todo este proceso, ¿no? De danzar. En realidad, me gustaría terminar con esta lámina. La vida, ¿no? No es acerca de cómo esperar que pase la tormenta, ¿no? La vida es acerca de cómo aprender a danzar con la lluvia, ¿no? Yo creo que la música la pone la vida, la vida, la naturaleza nos va poniendo todo tipo de ritmos y nosotros estamos aquí para danzar con ellos, ¿no? Esto es Luis y amigos, pues creo que pues ahora continuamos. Luis, hasta aquí era lo de la charla y pasamos a la parte de conversación.